Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente en Oftalmología. Como todos los jueves, les damos la bienvenida y le agradecemos que se encuentren con nosotros en este espacio para tener más conocimiento y crecer como profesionales del área de la salud. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien está realizando una exposición alrededor de 30, minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor. Esta noche nos acompaña la doctora Laura, a quien voy a presentar un poquito más adelante. Lo que ella podrá hacer será tener una intervención para hablar sobre el tema, dar comentarios, dar complementos, dar consejos, lo que ella vea necesario que tenga que ver con el tema. Terminando esto, les recuerdo que estamos en vivo vía Facebook. Si en caso de que usted nos esté viendo por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17 y gusta hacer un comentario, alguna duda o alguna felicitación, pueden hacerlo y escribirlo en la parte de comentarios, o si solamente quieren poner un me gusta o un me encanta, también son súper bienvenidos. Y si lo contrario, nos están viendo vía Zoom, lo que pueden hacer es escribirlo en la parte del chat para yo podérselo leer a los doctores y ellos puedan contestar sus preguntas o conocer sus felicitaciones, ¿por qué no? Me gustaría recordarles que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente y en Facebook como Medical Legal Center. Terminando esta pequeña sección de preguntas en caso de que exista, vamos a pasar a conclusiones de ambos médicos para finalizar el webinario. Pero no le voy a quitar más tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Les presento al R3 de Oftalmología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, el Hospital de Ceguera en México, el doctor Cristian Sebastián Arellano. Buenas noches, doctor Cristian, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, le agradezco mucho que haya recibido nuestra invitación y lo dejo con el mejor público, que son los residentes de oftalmología. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Perfecto. Bueno, ¿ahí ven mi pantalla? Ahí ya la estamos viendo. Excelente. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre rosácea ocular el día de hoy. Los objetivos realmente van a ser describir la rosácea como enfermedad dermatológica, reconocer la rosácea en su variante ocular y realizar un diagnóstico temprano en pacientes pediátricos, así como una evaluación, un abordaje terapéutico en los pacientes pediátricos porque tiene algunas especificaciones y ver pues, algunas conclusiones al respecto. Entonces, la rosácea ocular es una condición inflamatoria crónica que afecta a la cara. Realmente hasta el momento su etiología permanece incierta y se caracteriza por periodos de exacerbación y remisión de las regiones centrofaciales y en áreas convexas, como podemos ver en esta foto. También es muy característico que tenga cambios fimatosos, que eso es como lo que la mayoría podemos incluso recordar de este pregrado, eritema facial, telangiectasias y lesiones inflamatorias. Y bueno, afecta al ojo en más de la mitad de los pacientes que tienen este problema de rosácea a nivel dermatológico. Hablando un poco de epidemiología, hay una prevalencia desde el 2 al 20% en la población general. Afecta mucho más a los fototipos claros y al sexo femenino. Hay una presentación lo más común entre 30 y 50 años de edad y en general está muy subdiagnosticada, ya que se confunde muchísimo con acné. La diferencia es que las pápulas y pústulas, en el caso de la rosácea, no van a tener nunca comedones y en el acné sí. También hay un problema que la subdiagnostican en fototipos oscuros. Esto porque es menos evidente, por ejemplo, las telangiectasias que pueden llegar a presentarse, a menos de que ya sean casos muy severos de afectación de la piel en este tipo de piel. Y bueno, de la rosácea ocular, algunas cosas que hay que tener en cuenta es que hay muy baja correlación entre la actividad y severidad ocular y facial. Esto, bueno, ¿a qué nos referimos? Que puede ser que hayan pacientes que tengan muy afectados los ojos, incluso leucomas centrales con un compromiso visual importante y no tanto problema a nivel del resto de la cara y viceversa. O sea, pueden tener un cuadro muy importante a nivel de la cara y en cambio en los ojos no tanto. Llega a involucrar los ojos, la rosácea ocular, hasta en un 58% de los pacientes y precede a los síntomas faciales hasta en un 20%, esto específicamente en adultos. Y esto es bien importante, hasta un tercio tienen una afectación que amenaza la función visual. Esto quiere decir leucomas importantes, incluso perforaciones puede llegar
a ver con este tipo de enfermedad. Ahora, ¿cuáles serían los factores desencadenantes? Realmente hay muchos que se han relacionado, alimentos, bebidas, el alcohol, que al beberlo o al beber bebidas calientes genera como una vasodilatación de la vascularización en la cara, y entonces esto genera como eritema y también molestias. Lo que más se ha relacionado es la exposición solar, los rayos ultravioleta, eh, los ambientes secos. Incluso se ha visto que está relacionado con algunos factores emocionales como en el ojo y el estrés, y otras cosas como el ejercicio y la menopausia. Y realmente la fisiopatología, ¿cuál es? Se ha visto que hay mediadores genéticos autoinmunes y inmunes. Entonces, de los genéticos hay mayor correlación entre gemelos monocigóticos que tengan rosácea. De hecho, en el hospital tenemos alguna que otra familia con la mamá con rosácea importante tanto a nivel facial como ocular, y dos niñas pequeñitas que tenían este problema también. Polimorfismos de dos nucleótidos simples, alteraciones en las proteínas del HLA y alteraciones también en la glutatióntransferasa, que se encarga como de desintoxicar algunos, algunos productos como proteínas, uniéndolos con el glutatión. Ahora, de los factores autoinmunes, inmunes, se ha visto que hay alteraciones tanto del sistema innato como del adaptativo, con mayor producción de citocinas y péptidos antimicrobianos. Estos son las catalicidinas, calcareínas, como la KLK5, que es como un más o menos marcador de esa enfermedad, y mayores niveles de Toll-like receptor 2, que si recuerdan es uno de los receptores de la inmunidad innata, así como mayor expresión de metaloproteinasas. También se ha visto que hay activación a nivel neurovascular. De esto, el receptor vaniloide y anquirina, que al final lo que van a hacer es liberar, cuando se activan, sustancia P y péptido relacionado a la calcitonina. Esto va a generar vasodilatación. Y de los microorganismos hay como mucho la idea de que casi que Demodex es igual a rosácea y viceversa, y no tanto, sino que incluso se ha visto que las bacterias que infestan al propio Demodex llegan a ser las que causan la enfermedad más que el Demodex en sí. Y bueno, se ha relacionado con Staph epidermidis, con Demodex folliculorum y Bacillus oleronius, sin que ninguno de estos microorganismos sea realmente el causante específico, o sin que el hecho de eliminar a este microorganismo retire la enfermedad o cure la enfermedad. Entonces se habla de una disbiosis en esta enfermedad, en la que hay una cierta proliferación de algunas de las bacterias, y pues estas estimulan el sistema inmune. Y bueno, aquí podemos ver este mapita de la fisiopatología, el cual pues tal vez se ve un poco enredado, pero realmente no lo es tanto. Vamos a desglosarlo. Primero, hablando de los factores desencadenantes, que son los que vemos aquí arriba. Principalmente arriba a la izquierda. Las bacterias, las proteasas, el Demodex y sus proteasas generan estimulación de receptores Toll-like receptor y de proteína activada al receptor 2. Entonces, estos lo que van a hacer es generar la activación de un inflamosoma, que es parte de la inmunidad eh, innata, y esto pues va a desencadenar secreción de interleucinas tipo 1, TNF-alfa, etc. También el TLR2 va a activar la secreción de calcreínas, lo cual eventualmente también va a llevar a inflamación, angiogénesis, y también se van a activar varios tipos celulares que vemos a la izquierda: TH1, macrófagos, neutrófilos. De estos, todos pues van a dar un poco de su apoyo para generando este tipo de interleucina 1, TNF-alfa, las que ya sabemos como siempre que son las inflamatorias, y también muy característicamente va a haber un aumento de interleucina TH17, así que va a haber como un mediador más celular ahí generando también inflamación. Ahora, por parte de los mastocitos, se ha visto que también secretan TGF-beta y metaloproteinasas. Esto genera en el sistema inmune como un ciclo en el que hay tanto inflamación como cicatrización al mismo tiempo, y esto va a generar que haya tejido nuevo, fibroblastos, que empiecen a proliferar. Ahora vamos del lado derecho superior del esquema, con el calor, irritantes, luz ultravioleta. Todo esto lo que va a activar va a ser los receptores de tipo vaniloide, de los que ya hablábamos. Y estos lo que van a hacer es estimular
la vasculatura para que haya vasodilatación, edema, flushing, eventualmente llegando a angiogénesis e inflamación. Esto es lo que explica un poco lo que genera la rinofima, que es esta deformidad, principalmente a nivel de la nariz, en la que pues se ve agrandado todo, ¿no? Y horrible y rojo. También nos explica un poquito el por qué en la córnea puede llegar a haber neovascularización, o bueno, vasos que crecen de forma muy rápida y causan cicatriz. Y bueno, de las características clínicas, aquí vemos una foto de una niña de 8 años que, pues, si ella viene con datos de blefaritis, tal vez sería muy obvio pensar que sea rosácea, pero en realidad este tipo de presentación es muy raro. El hecho de que vengan con rubor, eritema malar, eritema nasal, acné pápulo-pustular sin comedones y rinofima es muy, muy raro en pacientes pediátricos. Entonces, como que esto no es lo más común. Sin embargo, como vemos, pueden haber este tipo de presentaciones muy graves, incluso en pacientes pediátricos. De las características oftalmológicas, pues podemos ver principalmente telangiectasias, disfunción de glándulas de Beimovio, un engrosamiento de los bordes palpebrales importante, a veces también collaretes y relación con Demodex, así como datos de una blefaritis crónica. De estos pueden ser calcificaciones, incluso muescas a nivel del borde palpebral. Puede haber sobreinfección, incluso por staph. Entonces aquí podemos ver una foto de un paciente que está lleno de secreciones melicéricas, también un eritema eh, importante, hiperemia importante, el aumento igual del borde palpebral. Y esta foto es, creo que la que me gusta más de aquí, ya que nos representa cómo la hiperemia y la inflamación pueden llegar a ir afectando la córnea. Esta es una niña de 4 años en la que pues la inflamación fue tan importante que empezó también a haber ya vasos superficiales que están afectando la córnea y dejando un defecto ahí corneal que eventualmente puede generar un leucoma. También es característico de estos pacientes que podamos ver algunas alteraciones con azul cobalto y la tinción de fluoresceína, como disminución de la QPS, un ojo seco la mayoría de las veces ya moderado a severo, QPS difusa, alteraciones de la lágrima, tales como que haya detritus oleosos, detritus mucinosos, disminución del tiempo de ruptura. Todo esto es lo que vemos en estos pacientes. Y bueno, el hecho de que puedan llegar a haber leucomas y que generen astigmatismo, por ejemplo, también en los niños que han llegado a tener este problema. Entonces, bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de esto? Porque realmente de muchas de estas cosas uno pensaría, pues es una blefaritis cualquiera. El problema es que la mayoría de las blefaritis responden bien a antimicrobianos. Y en el caso de la rosácea, no solamente se trata de eliminar el agente microbiano, que sí te ayuda, pero como vimos hay todo un ciclo de hiperreacción de la reacción inmune. Entonces, habían estos criterios diagnósticos, esto es para rosácea en adultos, en los cuales si tenía orrinofima o en episodios como de eritema recurrente o permanente, ya era diagnóstico. O si tenía dos criterios mayores, de los cuales tenía que ser rubicundez facial, telangiectasias, pápulas, pústulas, manifestaciones oculares. Entonces, si una persona tenía solo blefaritis, pues realmente como que no puedes hacer un diagnóstico de rosácea a menos de que tenga también pápulas, pústulas, telangiectasias o alguno de los otros criterios mayores, para que sean dos. Y algunos datos secundarios como sensación quemante, sensación punzante, edema, sequedad y dentro de las manifestaciones oculares, los datos secundarios incluían crusting, secreción periférica de pestañas, collaretes, irregularidad del margen palpebral y tiempo de ruptura disminuido. Sin embargo, este tipo de cosas no aplica tanto en los niños, por lo cual no se puede tomar en cuenta con el mismo nivel. En los niños hay un diagnóstico tardío. Como hablábamos, la presentación en la que vemos como en esta pequeña, las pápulas y pústulas, las telangiectasias en los bordes convexos de la piel no van a estar muchas veces y entonces llegan con una historia de blefaritis o de orzuelo y pues se trata simplemente como una blefaritis o como un orzuelo. Y el punto de esto es que
en la rosácea, el ocular precede hasta el 55%, a diferencia del 20% en adultos, a una rosácea, digamos, ya facial. Y también hay niños que pueden llegar a tener una presentación ocular exclusiva, muy característica, con orzuelos recurrentes, incluso chalaciones, con muy baja respuesta a tratamiento, incluso llegando a requerir inmunosupresores. Es también muy específico de los niños que lleguen a tener una forma muy asimétrica, con un ojo que está de forma rara, prácticamente normal, y el otro con leucomas increíbles, con vascularización corneal, con una afectación de blefaritis muy importante. Y pues pueden llegar a presentaciones graves como leucomas y perforaciones, esto afectando pues la calidad de vida de los niños a futuro. Entonces, desde 2009 se han propuesto que se cambie un poco los criterios para poder diagnosticar rosácea en niños. Y se ha propuesto, por los datos que vimos anteriormente, que se pueda identificar como rosácea ocular simplemente con alguna de las características primarias, solo una de las que se pueden ver aquí. Incluso las manifestaciones oculares, de las cuales ya vimos un poquito, agregando también infiltrados en forma de espada, incluso queratoescleritis, escleritis o úlceras corneales, que se tome en cuenta para poder hacer el diagnóstico. ¿Ok? Porque, pues como vimos, no existen hasta ahora criterios específicos de rosácea en niños. Entonces, esto como tenerlo bien presente en los casos de los niños. Ahora, de los diagnósticos diferenciales, la conjuntivitis, la queratitis, la blefaritis con deficiencia de glándulas de meibomio, la historia de chaleación y los orzuelos recurrentes asociados a la rosácea nos ayudan a distinguirlo un poco de los otros. Pero pues es importante tener en cuenta siempre el diagnóstico diferencial con queratitis por herpes simple, síndrome de ojo seco, queratitis infeccioso, la marginal estafilocócica, que tiene una presentación clínica específicamente distinta, en la que se presentan como las úlceras en patrón en X, aunque el mecanismo inmune es muy parecido. También deficiencia de células del limbo, queratoconjuntivitis vernal, y muchas veces puede llegar a quedar una duda. Entonces, no infravalorar una consulta dermatológica que nos apoye para poder decir si lo tiene o no, y también para dar el tratamiento tanto sistémico como a la región facial. Y bueno, del tratamiento, esto pues lo vemos siempre: la higiene de párpados y de pestañas, las compresas tibias diario. El problema con esto es que hay que especificarlo con bastante énfasis. Utilizar lubricantes principalmente libres de conservadores, porque si es una superficie ya de por sí inflamada, pues ¿para qué le agregamos más? Utilizar geles a discreción, dependiendo de si tiene una afectación corneal o no, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, y evitar los factores desencadenantes, de los cuales ya habíamos hablado un poco. Yo creo que eso es de lo más primordial. Ahora, del tratamiento tópico, los antibióticos pues nos van a ayudar muchísimo. Eritromicina en ungüento es como de lo que más se llega a utilizar. Esteroides a dosis bajas, que principalmente se utilizan para cortar ese círculo de respuesta inflamatoria que se está viendo y para disminuir la cantidad de vascularización o cicatrización que pueda llegar a haber en estos pacientes. Se recomienda el uso de fluorometolona al 1% y prednisolona al 0.2%. Dentro de estos también se puede llegar a utilizar inmunomoduladores como tacrolimus. Incluso han usado presentaciones dermatológicas, pero pues a nivel del ojo, o incluso ciclosporina A cada 12 horas. Una vez, o sea, este se empieza y se va disminuyendo el esteroide mientras se va controlando con Mousic, en lo que empieza su efecto, que la mayoría de las veces es a partir de un mes. De hecho, hay muchos pacientes que nosotros tenemos en el hospital que llegan a requerir Mousic. Y bueno, realmente las series de casos de rosácea ocular en niños son muy pequeñas. En el hospital tenemos una de 33 y hay varios reportes desde los 2000 en el que reportan un caso, 2 casos, 3 casos. Esto suele ser también porque como que llegan a consulta oftalmológica los que ya tienen alguna afectación a nivel corneal, o que justo tienen las historias de orzuelos de repetición. Entonces,
puede ser que casos más leves de rosácea respondan solamente con antibióticos o solamente con aseos y lubricantes. Sin embargo, como que los casos graves sí llegan a requerir inmunomoduladores. Y bueno, del tratamiento sistémico se proponen los antibióticos que, como sabemos, nos ayudan a controlar también como la inflamación que se puede llegar a generar en la superficie ocular como tal. No se tiene una forma bueno, el mecanismo de acción específico por la cual nos ayudan a controlar en rosácea no se sabe tan bien, pero lo que sí se sabe es que disminuye la cantidad de metaloproteinasas y disminuye algunas de las citocinas inflamatorias. De estos, lo que principalmente se utiliza es doxiciclina, que en niños específicamente se recomienda de 4 miligramos por kilogramo en menores, perdón, en 8 a 12 años, y se recomienda tratamientos largos, de al menos unos 3 meses. En general, también en pacientes mayores de 12 años ya se pueden utilizar dosis de 50 a 100 miligramos por día, pero en general en los niños, mientras menos dosis de doxiciclina se utilice, se ha visto en revisiones de Cochrane, esto para casos de dermatología, en los que 40 miligramos no hace mucha diferencia contra 100 miligramos. Entonces faltan revisiones que nos digan si esto es aplicable también a oftalmología, pero pues más o menos tenemos datos indirectos por ahí. Y bueno, la oxiciclina, las tetraciclinas definitivamente no se recomiendan en menores de 7 años aproximadamente, porque pueden llegar a tener depósitos las tetraciclinas en huesos afectando el crecimiento óseo y depósitos dentales que oscurecen los mismos. Entonces, en el caso de estos, pues se recomiendan macrólidos como eritromicina de 30 a 40 miligramos. Aunque también, como les digo, no hay una guía estandarizada para rosácea en niños, se han llegado a utilizar muchos otros tratamientos, como metronidazol, pinecrolimus, tacrolimus, ivermectina incluso, entonces, incluso isotretinoína. Entonces, como que lo que más se recomienda es la doxiciclina y la eritromicina, pero faltan estudios para verificar qué es lo que más se recomienda. De hecho, lo que se hace, lo que se termina haciendo es un tratamiento similar al que ya se sabe que funciona en adultos. Un segundo. Y bueno, hay algunas series de 20 pacientes en las cuales la mayoría de los pacientes se trata con doxiciclina, tetraciclina, como aquí vemos el 60%, y la minoría, que son casi siempre menores de 8 años, son los que se tratan con eritromicina. Y básicamente lo que quiero mostrar acá es que muchos pierden el seguimiento, pero que la mayoría se controla con la dosis de doxiciclina a, a más o menos dosis por 3 meses. ¿Ok? En esa serie de 20 pacientes, la mayoría estuvo en un periodo de tratamiento de más o menos 19 meses y hubo hasta el 25% que resolvió por completo y el 35% tuvo alguna mejoría de los síntomas. Hasta en 10% los síntomas no se cambiaron, entonces se tuvo que valorar iniciar algún otro medicamento como los inmunomoduladores y 30% tuvo un seguimiento incompleto. Y bueno, de las conclusiones de esta plática es que la rosácea ocular es una condición muy común, bueno, que puede producir ceguera si es maltratada. Especialmente en los niños, esto no es tan común, entonces hay que tenerlo en cuenta como diagnósticos diferenciales, historias de orzuelos de repetición y asociaciones familiares, por ejemplo, también. Se necesita una revisión y una atención integral y no solo oftalmológica, hay que apoyarnos siempre con un médico dermatólogo que nos ayude como a dar el tratamiento sistémico y pues el reconocimiento y tratamiento tempranos de la rosácea en niños puede mejorar el resultado del paciente al limitar la progresión de la patología corneal, incluidas la cicatrización y la vascularización. Y esto prácticamente sería todo de mi plática. Agradecimientos al doctor Emanuel Romero, al doctor Cristian Vázquez Romo, a la doctora Nayeli Ramos, que son médicos del Servicio de Superficie de la Ceguera, con los que tuve la oportunidad de rotar y de preparar esta plática también, y al Servicio de Córnea de la Asociación para Evitar la Ceguera.
Muchas gracias, doctor Cristian. Le agradecemos mucho su clase de esta noche. Y antes de pasar a cederle la voz a nuestra doctora mentora, me gustaría recordarles que si tienen alguna duda y nos están viendo por medio de Facebook, pueden escribirla en la parte de comentarios. O si tienen alguna duda por parte de Zoom, pueden escribir a la parte de chat. También las felicitaciones son súper bienvenidas y se sienten bien bonito. Entonces, ahorita voy a presentar a nuestra doctora mentora. Ya la conocemos, a la doctora Laura. ¿Cómo está, doctora Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, doctora, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por invitarme. ¿Sería tan amable de regalarme comentarios sobre la exposición, sobre la plática, complementos, lo que usted vea necesario? Sí, claro que sí. Primero que nada, felicitarte, Cristian. Fue una excelente plática de rosácea en general y rosácea ocular en niños. Sí, siempre muy importante pensar en que la rosácea en niños es completamente diferente a la rosácea en los adultos. Siempre, siempre, siempre un niño con blefaritis crónica y chalaciones de repetición, hay que pensar en rosácea. Recordemos que es una enfermedad que si no la tratamos podemos perder la visión. En cuanto al manejo, lo más importante se me hace platicarle a los papás que es una enfermedad que siempre va a estar, que difícilmente la vamos a curar del todo y que el tratamiento para tratar de controlarlo va a ser muy largo. Desde un inicio dejárselo súper claro para que el apego al tratamiento sea mucho mejor. En mi experiencia, los niños no toleran para nada el Modusic y el apego es súper malo. Entonces, sí dar antibiótico sistémico, un poco de esteroide tópico y lubricante para mejorar las molestias. Y pues nada, no olvidarnos nunca de este diagnóstico porque siento que lo pasamos por alto la mayoría de las veces y por eso es que está subdiagnosticada la rosácea ocular en los niños. Rarísima vez vamos a ver eritema centrofacial, nunca vamos a ver rinofima en los niños, así que siempre estar súper truchas con este diagnóstico. Pues muchas felicidades, Cristian, muy buena presentación. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Laura, por su intervención. Le comentaba que me gusta leer los comentarios o las preguntas a los doctores. En este caso solamente veo saludos y felicitaciones, pero de cualquier forma las leo. Así que me gustaría comenzar con el comentario de Carla que dice, felicidades, doctor, excelente exposición, saludos de Puebla. Roberta comenta, excelente complemento a la doctora Laura, como siempre. Eduardo pone, felicidades, doctor, gracias por la plática de esta noche. También veo de Minerva, excelente ponencia, doctor, muchas gracias, muy buena plática. Carolina contesta, felicidades al doctor Sebastián, excelente presentación. Y Selene comenta, excelente presentación, felicidades, maestro Cristian. Entonces, al parecer solamente hay felicitaciones, no tengo preguntas. Eso me hace decir que pasamos a conclusiones. Primero usted, doctor Cristian. Bueno, creo que ya prácticamente dije algunas de las conclusiones. Tal vez nada más agregar algo que en pacientes que están cerca de tener alguna perforación o algo así, se debe de valorar también una inmunosupresión sistémica. En nuestra serie de casos del Hospital de 33, incluso llegamos a iniciar esteroides sistémicos a 0.5 miligramos por kilo en pacientes que estaban cerca de una perforación, en 3 de ellos. Entonces, como no, tampoco tenerle miedo, asesorarse, como en esos 3 casos, con médicos de enfermedades inflamatorias del ojo, que ahí nos asesoramos con el servicio de uveitis para iniciar este tratamiento, y creo que sería lo único a agregar ahorita a la plática. Muy bien, doctora Laura, ¿me regala sus conclusiones? Sí, aunando a este comentario final de Cristian, sí, siempre recordar que el ojo está pegado a un cuerpo y si es necesario apoyarnos de un alergólogo o especialista en alergias e inmunología pediátrica, pues hacerlo. Y nada, nunca olvidemos, nunca pasemos por alto este diagnóstico y siempre recordar documentar todo perfectamente bien en el expediente, sobre todo cuando son niños y en enfermedades como esta que pues va a estar toda la vida ahí. Muchas gracias, doctora. Me gustaría hacer una pregunta rápida de la doctora Minerva que pregunta, ¿qué esteroide tópico recomienda? Fluorometilona, sí. Tú Cristian, Sí. tú perdón. También, o sea, la fluorometalona creo que es de los que más llegamos a utilizar en el Hospital de la Ceguera, y pocos casos llegaron a utilizar Loterex, pero la mayoría con fluorometalona se controlaban bien.
Doctora Sí, Laura, ¿gusta complementar? estoy de acuerdo, la fluorometolona tiene pocos efectos secundarios a largo plazo y siendo que es un esteroide que probablemente utilicemos algún tiempo pues más o menos prolongado, pues es como la mejor opción. Muy bien, muchas gracias, doctores. Fue una pregunta rápida que apareció para antes de despedirnos. Doctora Laura, le agradezco mucho su tiempo de que se tome minutitos para estar con nosotros. Y doctor Cristian, muchas gracias por ser nuestro maestro esta noche y permitirnos aprender un poquito más con usted. Si ustedes se perdieron un poquito de la plática del doctor Cristian o de los complementos de la doctora Laura, no se preocupe, pueden entrar a YouTube y buscar Medical Legal Center. Teclean La Voz del Residente y el jueves encontrarán esta plática del doctor Cristian para volver a revivirla y estudiarla y hacer lo que ustedes gusten para aprender un poquito más. Les recuerdo que nos encuentran en Instagram y en Facebook como La Voz de Residente y nos vemos todas las semanas de lunes a jueves con diferentes especialidades. También tenemos las clases de Masterclass que son los miércoles con especialistas y los lunes de teoría de caso que son temas médico-legales. Ahora me gustaría referirme a usted, jefe o jefa de residente, si ustedes requieren una de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y está recibiendo de nuestras pláticas gratuitas en esta temporada de pandemia. Muchas gracias a los dos doctores por estar con nosotros esta noche. Les agradecemos que sean nuestros maestros como siempre en oftalmología. Que tengan muy bonita noche. Gracias, doctor Cristian, y gracias, doctora Laura. Gracias por Muchas invitarme. gracias, bonita noche. Bye. Hasta luego. Bye, bye.